No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. María Novo, fotógrafa de lifestyle. Y nada, pues me gustaría empezar por ahí. O sea, ¿qué es la fotografía de lifestyle? Porque a lo mejor yo, por ejemplo, no sé decirte bien lo que es la fotografía de lifestyle. Así que por eso estás tú aquí para decirnos qué es y hablarnos un poco de tu trabajo. La fotografía de lifestyle es una fotografía que no está tan preparada como cuando vas a hacer una sesión de fotos en la que llevas todas las poses ya. Es una fotografía más inspirada en la fotografía callejera, pero enfocada a sesiones particulares. Es decir, yo conozco al cliente, intento conectar con él de manera que lo conozca más a nivel personal que a nivel solo físico. Estudio la fisonomía de ellos para saber cuáles son los tiros que más le favorecen para salir bien en la fotografía, pero hay más una connotación de buscar la foto durante la sesión. No es una sesión tan preparada en cuanto a poses, me refiero. Sí, en cuanto a composición, en cuanto a texturas, en cuanto a colores, pero no tanto a nivel de posado. Es que yo, por ejemplo, te digo, sí, había escuchado fotografía de lifestyle, pero no sabía así definirla como tal. Entonces tú, a la hora de preparar, digamos, una sesión, ¿cuál es el proceso, todo el proceso que sigues? Yo primero, contacta conmigo el cliente, le explico cómo va a ser el tipo de sesión de fotos y a partir de ahí me cuenta un poco quién es, cómo es, cuáles son sus gustos, qué preferencias tiene a la hora de hacer una sesión de fotos, pues en cuanto, pues no me gusta posar delante de la cámara, que generalmente es la mayoría de los clientes. Entonces buscas la comodidad y que esté confortable durante la sesión de fotos, pero buscas esa conectividad con el cliente. Claro, que es una cosa, entre comillas, más como humana, cercana, Sí. ¿no? Porque, claro, a lo mejor... Que se sienta cómodo delante de la cámara. Sí, exacto. Hace un momentito te comentaba que incluso yo me siento un poco cohibida delante de las cámaras. Pues imagínate para una persona que se pone delante tuya sin conocerte absolutamente de nada. Tienes que sentir que conectas con el cliente para poder sacar las fotografías y sacar lo mejor de esa persona. O sea, fotografiar un poco el alma. Sí. No, que luego se transmiten las fotografías que, yo qué sé, por ejemplo, si le echas un vistazo a tu Instagram, pues se ve que, ¿sabes? Que son fotografías que al final transmiten, ya sea por la iluminación, por la pose, por todas esas cosas que estás diciendo. Porque, claro, también quizás estamos todos acostumbrados a ver fotografías estas de retrato que es... Llega el fotógrafo, te dice, ponte ahí, mira para allá, no sé qué, esta pose, y es como un poco todo más mecánico, ¿no? Más... No busco que el cliente me dé la fotografía. Busco la fotografía yo, nosotros vamos hablando, vamos comentando y ahí voy observando al cliente. Cuando el cliente ya se siente cómodo delante tuya, la fotografía es mucho más fácil de realizar. Es decir, buscas esa conexión con el cliente durante la sesión de fotos y ya buscas tú la imagen. Pues está cómoda mirando hacia un lado, el tiro le favorece, vamos a fotografiar este tiro. Es una fotografía que cuenta una historia, es más enfocada al fotoperiodismo que a una fotografía muy posada, ¿sabes? No me gusta la fotografía muy posada, la verdad, porque pierde un poquillo de entonces, emoción. supongo que precisamente por eso te decantaste más por la fotografía lifestyle que por otro tipo, ¿no? Me decanto por la fotografía lifestyle porque mi madre era fotógrafa. Ah, mira. Bueno, aparte de ser costurera, porque antes había que compaginar la fotografía con otra profesión y en el caso de ella tenía que ser así. Entonces mi madre contaba historias con las fotografías. Nos sacaba fotografías en la playa o con los vecinos o jugando en la calle. Que yo soy de un pueblo muy chiquitito, y después ella con los negativos, que ahora no los tenemos, sacaba las diapositivas y nos las proyectaba en la pared, y con cada fotografía contaba una historia. Entonces yo pretendo continuar, no algo que ella ha dejado, sino un legado que me ha dejado a mí a nivel de
llámalo, no sé, don, lo que tú quieras, para poder contar las historias de esas personas en las fotografías. Entonces, he recogido un poco lo que ella me ha transmitido para poder yo continuar haciendo mi trabajo y mi pasión, que es la fotografía. Vamos, que al final ella te inspiró de alguna manera, o tú quieres seguir con lo que ella empezó, digamos, y por ahí has seguido, ¿no? Porque tú a ti también te gusta y te apasiona. Sí, es una manera de... La fotografía, tal y como ella me la ha enseñado, es una fotografía en la que te crea una adrenalina. Es decir, tú tienes que estar buscando continuamente la foto. Para eso te tienes que estar formando también continuamente. Tienes que estudiar iluminación, tienes que estudiar técnica, pero sin olvidarte de la parte emocional, que ahí está ¿cómo digo yo? Ay, ¿cómo lo digo? Sí, la esencia o la esencia de la fotografía de lifestyle. Gracias, porque me acaba de atascar. Me gustaría, ya que nombraste lo de tu madre, y me parece interesante que si pudieras detallar un poco más cómo empezó ella y cómo te lo transmitió a ti, ¿no? Porque supongo que eran tiempos diferentes y, como decías, que tenía que compaginar 2 trabajos y tal, y que también, bueno, no digo que sea curioso, pero vamos, que me sorprende y me parece interesante, ¿no? Ver esa parte. Mi madre trabajaba con analógica, de que ya no había las cosas que tenemos ahora, que hemos avanzado mucho en ese sentido. Ella tenía, antiguamente, al lado de las cocinas siempre había como un baño chiquitito. Y de ese baño chiquitito hizo su estudio de químicos, donde hacía los revelados de las fotos. Cuando éramos pequeñas, yo me he criado con la hermana pequeña de mi madre, como si fuera mi hermana, y mi madre nos metía en donde hacía el revelado y nos decía: no podéis hablar porque las fotos se velan. Entonces nosotros hemos crecido mirando lo que mi madre iba catando con la cámara y lo que iba transformando con los químicos. Entonces íbamos viendo cómo la imagen iba apareciendo y cómo ella después esos negativos los cortaba y nos proyectaba en la pared las diapositivas y nos contaba la historia de esa fotografía. Era un poco una friki de la iluminación como yo. Yo soy muy friki de la iluminación, porque al final la fotografía son luces y sombras, no es más que eso. Sí, sí, sí. Y la esencia de cada persona que hay en la fotografía. Por eso me decanto más por la fotografía de retrato que por la fotografía de paisaje. A mí en la fotografía de paisaje siempre me falta una persona. Eran tiempos más complicados, sobre todo siendo mujer, pero era una pasión. Mi madre decía que era como pintar. O sea, plasmar y recoger las imágenes en fotografías, que era como pintar y dejar un trocito de la historia de cada persona reflejada en el papel. Y esa es un poco la fotografía de lifestyle, que cuenta un poco la historia de cada persona. Verse reflejada en una fotografía es muy importante, solo no a nivel físico, sino recordar qué sensación tenías o qué estabas sintiendo cuando estabas sacando esa foto. Al final la fotografía tiene esa parte tan importante, que es recoger un poquito de la historia de cada uno, verla dentro de 40 años y ver lo que sentías. Es muy importante no pensar, el fotógrafo me mandó poner la pierna para Cuenca o la otra para Valladolid, y no acordarte de lo que estabas sintiendo cuando estabas sacando esa foto. Eso es un poquito lo que ella me ha dejado a mí de su legado con la fotografía. Es decir, contar un poco la historia de cada persona en la foto. Sí, que verdaderamente sea inmortalizar el momento. Sí, y acordarte dentro de 40 años qué estabas sintiendo es complicado. Sí, sí, digamos, encapsular los sentimientos o las emociones que sentías en ese momento. De ahí que sea tan importante conocer al cliente antes de fotografiarlo. Claro, claro. ¿Y ella en algún momento vivió o recibió dinero de la fotografía, o al final solo era un hobby? Empezó como un hobby y terminó siendo algo remunerado con el tiempo, pero muy poquito. O sea, ella vivía de ser costurera, que también era creativo. Sí, sí, sí. Al final era un artista. Bueno, antes comentabas que eras una friki de la iluminación, porque eso, que al final la esencia de la fotografía es las luces y las sombras. Las luces y las sombras, la iluminación, porque al final también fotografía significa pintar con luz, si no recuerdo mal. Sí. Así que, bueno, o sea, tú realmente, ¿cómo trabajas la iluminación? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cómo trabajas básicamente la iluminación?
A ver, ¿cómo lo explico? Yo me adapto a... Es decir, a veces el cliente no puede fotografiarse a las 8:30 de la mañana por el trabajo, o no puede fotografiarse a las 8:30 de la tarde, y te toca fotografiarlo a las 3 de la tarde cuando el sol está más alto, o a la 1:30. Yo me voy adaptando a las circunstancias que me va ofreciendo el momento en el que tengo que fotografiar al cliente. Eso para mí es un reto, porque vas jugando con los parámetros. Cuando ya has fotografiado durante tantos años, tu ojo se va adaptando y ya sabes cómo tienes que jugar con la velocidad, con el diafragma, con el ISO. Ya tienes tan estudiado cada hora del día que te resulta incluso divertido poder hacerlo con las condiciones que no son las idóneas. ¿Cómo lo preparo? Yo sé con un mes de antelación a quién voy a fotografiar, cómo lo voy a fotografiar y dónde los voy a fotografiar. Entonces es difícil anteponerse a las circunstancias climáticas que vas a tener cada día. Pero ya te pones en todas las situaciones en las que te puedes encontrar el día de la sesión de fotos. Sí, que tú piensas el peor caso que pueda pasar. Exacto, te pones en el peor de los casos y ya sabes cuáles son los parámetros. Yo muchas veces juego con amigos míos que son fotógrafos, entonces le mando la imagen de un día pasando por un sitio que es bonito. A lo mejor voy en el coche, yo soy súper despistada, porque voy mirando para todo. Voy buscando ubicaciones, más que nada. Entonces miro por la ventana y le mando una foto y le digo, diafragma, velocidad y ISO, ¿qué pondrías aquí? Entonces él a lo mejor, pues desde Alemania me dice, pondría 3200, 640 de ISO y un 1.8 de diafragma. Y probamos yo aquí y él desde donde me mande su foto y jugamos a clavarlo. Y es súper divertido. Ahí juego con la iluminación. El ojo lo tengo adaptado. Soy daltónica. Entonces veo en escala de grises y rosas. Lo que para otros sería un hándicap, para mí es una virtud. Porque al ver las pieles grisáceas, recibe la iluminación mucho mejor que como veis las pieles vosotros. Entonces juego mucho con la escala de grises para recoger la iluminación y eso me beneficia. Quizás a raíz de eso también, por eso a lo mejor te gusta también el blanco y negro, porque también he visto que también eres muy fan del blanco y negro. Soy una fanática del blanco y negro. Si no me equivoco, José Bringas también le gustaba bastante el blanco y negro y tú también eres del club. Sí, lo que pasa es que yo tiro en blanco y negro, después el RAW mantiene toda la información de la foto y puedes editarla en color, pero yo trabajo en blanco y negro en la cámara ya, trabajo en monocromo. Entonces, le pones el perfil en el monocromo. Ya pongo en monocromo, porque así no me despisto con los colores. Es que si no, para mí es un follón tanto colorido, ¿sabes? Porque los colores análogos se nos van mezclando. No todos, pero sí una gran cantidad de ellos. No, es la primera vez que escucho que alguien utilice el monocromo de la cámara para... Claro, porque ahí ya ves cómo va a quedar luego. Recibe la iluminación de diferente manera. Entonces trabajo en monocromo. Ok. ¿Y por qué te gusta a ti el blanco y negro o en qué situaciones lo usas? Primero porque el blanco y negro es atemporal. O sea, yo trabajo con un blanco y negro, si te fijas en mis fotografías, muy potente. Es como muy fuerte. ¿Muy contrastado te refieres? Sí, muy contrastado. Entonces, me da la sensación de que transmite mucho más. La arruga se intensifica, la expresión de la cara se intensifica. Sí, no, porque te iba a decir que a lo mejor, porque claro, le quitas protagonismo al color y entonces toma más importancia, pues, la persona que está en la fotografía. Cobra un poco más de importancia. Entonces, al final, te centras mucho más en la expresión que tiene esa persona que en todo lo que hay alrededor. Es más retrato. Y bueno, ¿tú qué formación tienes a la hora de... O sea, sí, ¿qué has estudiado? Porque claro, este siempre es mucho el dilema. Era profesora de educación infantil. O sea, estudiaste magisterio interior. Magisterio y psicopedagogía, sí. Pero desde nana me chupó la fotografía. Hombre, obviamente con lo que decías antes, pues desde pequeña estabas empapadísima. Estoy empapada desde pequeña. Después la formación en fotografía es esencial. O sea, para mí
Hay gente pues, que no necesita, que es autodidata. En mi caso no es así, estudio fotografía, me formo con un montón de fotógrafos, entre ellos para mí uno que es increíble, que se llama J. Barros, que es fotografía de calle, no tiene nada que ver con la fotografía mía, pero a nivel técnico me empapo con él y estoy 2 años estudiando con él, solo dedicado a mí. Y aprendiendo todo lo que puedo de él. Después hago muchos cursos a lo largo del año. Intento hacerlos con fotógrafos de lifestyle y de iluminación. De iluminación he hecho un curso con About Light, que es un fotógrafo, para mí es un dios en la iluminación. Después con Stephen Butler, que es un fotógrafo alemán, que es fotografía muchísimas mujeres como yo, que fotografía muchísimas mujeres, también hombres, pero me centro más en la mujer, porque al final intentas fotografiarte como te gustaría que te viesen a ti. Y me resulta un poco más fácil y más cómodo. Y entonces me empapo de cada uno de esos fotógrafos. O sea que sobre todo aprender de otros fotógrafos. Sí, me cojo muchísimos cursos. En la pandemia he hecho 11 cursos. Vía online, pero he hecho 11 cursos. Intento también que sean presenciales, pero bueno, me empapo de otros fotógrafos. Al final, yo cojo muchísima inspiración en series de televisión, más que en fotógrafos, porque intento, sabes que después queda como algo impregnado en ti la fotografía de otro fotógrafo y no quiero reproducir lo que hacen otros fotógrafos. Creo que es importante crear algo que no esté todavía creado. Y para eso te tienes que centrar en la emoción de la persona que estás fotografiando, porque tú no puedes darle la misma fotografía a una persona que es introvertida que a una persona que es extrovertida. Tienes que adaptarte un poco a cómo es esa persona y buscar la fotografía en la que esa persona se sienta cómoda. Entonces no puedes darle la misma fotografía a todo el mundo. Y para eso lo que hago es estudiar mucho director de fotografía de series, pues de la televisión, de Netflix, Sí, pero vamos, un director de fotografía y series, sí, tener otra... he estudiado dirección de fotografía ahora también, y en Madrid, y con 35 milímetros, y me ha servido, vamos, para seguir avanzando. Para mí la formación es esencial. Sí, está claro que la formación es súper importante, pero vamos, que te dices que es importante, digamos, tener tu propio estilo, crear cosas que no se han creado, pero al final siempre tienes que aprender de otros fotógrafos, quieras o no. Tú misma has dicho que has aprendido de muchos otros fotógrafos. Pero no como te dije, la fotografía de lifestyle no es posada. Entonces, aunque te inspires y aprendas de otros fotógrafos, aprendes a manejar la iluminación, el tiro, desde donde puede favorecer al cliente, pues si tiene la mandíbula cuadrada, si la nariz es aguileña, si los ojos son más hundidos, si son menos hundidos, si sus hombros son más anchos, menos anchos. ¿Cuáles son los tiros que le puede favorecer a esa persona? Pero no la pose en sí, ¿sabes? No busco reproducir la misma fotografía de otro fotógrafo, sino empaparme de cómo utiliza lo aprendido, la técnica que él ha aprendido para poder llevarla a mi fotografía. Sí, vale, o sea, te refieres más a aprender por qué está... Cómo maneja la luz, cómo maneja el encuadre, qué es lo que busca en la composición, cómo puede hacer rebotar la luz pues con un almohadón de tela blanca. No copiar las fotos, sino aprender las técnicas que usa. Exacto. Para tú llevártelas a tu campo. Exacto. Sí. Vale, ok. A lo que está en tu cabeza, a lo que quieres crear. Lo divertido de nuestra profesión es crear algo que no esté hecho. Para mí, por lo menos. Sí, hombre, y es lo más difícil al final, porque al final fotógrafos en el mundo hay, pero vamos, para aburrirte. Entonces, claro, eso es lo más complicado. Pero crear para el fotógrafo es maravilloso. O sea, yo ahora que te conozco, pues conocer tu historia, en qué se basa, cómo decides dedicarte a esto, cuáles son tus raíces, cómo te desenvuelves con tus amistades. Yo intento buscar una historia, crear una historia adecuada
a la tuya para que tú te sientas Ujú. reconocido en ella. Entonces, pues buscas una ubicación acorde donde tú te sientas cómodo. Yo trabajo siempre con música. Una playlist en la que tú te sientas cómodo escuchándolo y que te puedas evadir. Que al final salga tu esencia en la fotografía y que a mí me permita crear esa historia que es la tuya propia. Oye, y entonces, ¿qué tipo de clientes tienes tú? O sea, ¿realmente la gente te elige a ti y valora tu trabajo por todo eso que tú intentas transmitir y crear con tus fotos? Yo creo que hay un cliente para cada fotógrafo. Yo creo que podemos trabajar absolutamente todos aquí y en cualquier lugar del mundo. Creo que no sé si hay un cliente que te busca por el tipo de fotografía. El cliente que a mí me busca es el que busca una fotografía de lifestyle o una fotografía más emocional, una fotografía diferente en cuanto... No es una fotografía tan comercial, es una fotografía que cuenta más una historia. Entonces, yo trabajo hago contenido para redes, pero el que me busca para hacer un contenido para redes intenta transmitir su esencia. ¿Cuál es la esencia de su trabajo? El cliente que me busca para una maternidad busca una fotografía en la que se pueda respirar por qué han decidido tener ese hijo. El cliente que se casa me busca para contar su historia particular, cuándo han empezado, cómo han empezado y que se pueda transmitir en la fotografía. En moda, pues un diseñador que diga, me he inspirado en esto para poder crear esta campaña. Entonces, al final, el cliente que me busca, yo creo que es un cliente que busca contar su historia, que es un poco la fotografía de lifestyle. O sea que al final también casi que podríamos decir que tu fotografía va un poco hacia también el cine, ¿no? Es como Sí, fotografía. de ahí que estudié dirección de fotografía. Claro, claro, sí, sí. Yo he porque... rodado este año un cortometraje con Amaury Santana. Nunca he disfrutado tanto de mi profesión, porque poder que el director te cuente qué es lo que intenta transmitir, que el guionista te cuente qué es lo que quiere transmitir y que tú le puedas dar forma a sus palabras con la fotografía, es como, no sé cómo explicarte, es emocionante, cobra sentido todo lo que estás haciendo, es dejar plasmado en tu fotografía la palabra, que es difícil, pero es divertido y es emocionante hacerlo. ¿Y en ese cortometraje, como foto fija, como directora de fotografía o...? Como directora de fotografía. Claro. No Entonces, como directora claro, fija. Sí, sí, o sea que ahí, claro, entonces recibes, como decías, el director, el guionista te dice lo que quiere transmitir y tú luego ya tienes la habilidad buscas la de... imagen. Bueno, también es cierto que al final cuentas con un equipo enorme que sin ellos es imposible llevarlo a cabo. Pero trabajar con los parámetros, buscar la composición, buscar la iluminación y todo eso, unirlo para poder contar la historia del guión es, vamos, es lo mejor de mi profesión. ¿Y qué sería lo que menos te gusta? O sea, lo que más te gusta, imagino que es eso. Lo que más me gusta es todo. O sea, no, lo que menos me gusta de la fotografía, los tiempos a veces con los que cuentas para entregar los trabajos. Porque a mí me gusta mucho mimar el trabajo. No me gusta hacerlo de corrido, pasar un filtro y ya está. Me gusta mirar una a una, ver lo que puedes sacar de cada foto. Pues a lo mejor tú cuando tiras ya tiras buscando una composición, un encuadre. Yo lo que busco es sacar la fotografía prácticamente que salga de cámara ya para poder editarla. Pero a veces ves la expresión de la mirada o cómo se mueve una mano o cómo entra la luz en la redondez de un hombro y al final dices, Dios, de esta foto puedo sacar 7 fotos más. Y te paras con esa fotografía y claro, tardas mucho más en avanzar y tardas más en los tiempos. Lo que menos me gusta de la fotografía es los tiempos con los que cuentas para entregarla.
Vamos, pero después el resto me gusta absolutamente todo. O sea, he dejado mi profesión de profesora para dedicarme de lleno a la fotografía. Para algunos es una locura, para mí es una bendición. Vamos, que te gusta tanto que digamos que lo que menos te gusta es no poder dedicarle todo el cariño que te gustaría, ¿no? Sí, le dedicas todo el cariño, pero juegas un poco a contrarreloj. Y eso es lo que menos me gusta. Pero Sí, yo bueno. creo que a mí y a la inmensa mayoría de los fotógrafos, Sí, bueno, que cuando estamos editando es como, Dios, me queda una semana para entregar y voy a matacaballo. Eso es lo que nos gusta, yo creo que es lo que menos nos gusta a todos los fotógrafos. Sí, bueno, fotógrafos y creo que personas en general. Sí, Eso al videógrafos. final es estrés. Sí. El estrés no es bueno. Bueno, pero incluso es un estrés bonito, de todas maneras. Sí, bueno, mejor estar estresado así que en un trabajo que no te gusta, ¿no? Mejor es estar estresado por tener trabajo que por no tenerlo. ¿Y desde cuándo, o sea, cuándo dejaste de ser profesora? Ya hace un montón de años. O sea, bastante. O sea Sí, que... ya llevo la fotografía empapándome años, aparte de que ya llevo empapándome desde que soy niña. Pero de lleno en lifestyle llevo 6 años. O sea que la cosa ha prosperado y seguirá porque te gusta y te encanta. Vamos, tendré que comer huevos duros, pero seguiré con la fotografía. No pienso dejar esto. Creo que unos venimos para expresarnos, unos con la palabra, otros escribiendo, y yo he venido a expresarme con las imágenes. Sí, muchas veces a lo mejor se dice que cada uno tiene su misión o su cometido, ¿no? Y tú estás convencida de que la tuya es transmitir con la fotografía. Transmitir con la fotografía y cambiar un poquillo la vida de algunas personas. Es decir, ¿cuántos no habremos escuchado? No, yo no soy fotogénica, me voy a poner delante de la cámara, pero vas a tener un trabajo conmigo. Y el hacerles ver, todos en cierta manera tenemos algo de belleza. Y para gustos colores, ¿no? Hacerle ver a la persona lo que tú ves de ella a través del objetivo hace que cambies un poco la perspectiva con la que se mira cada uno. Yo al sentarme aquí te he dicho, ponerme delante de la cámara me cuesta una barbaridad. Y yo le pido a mi cliente que se ponga delante de la cámara. Entonces, hacerles ver todo el potencial que tienen dentro es lo que a mí me mueve de mi trabajo. ¿Y por qué crees que pasa eso? Quizás muchas veces puede ser por autoestima o porque la persona... ¿Sabes? ¿Por qué crees que puede ser que las personas no quieran ponerse frente a la cámara de decir, no, es que yo no soy fotogénica, que siempre salgo mal o...? Bueno, porque al final, cuando uno tiende a mirarse a uno mismo, nosotros sabemos cuáles son nuestros defectos y cuáles son nuestras virtudes, pero siempre intentamos corregir esos defectos. Entonces, cuando vamos a mirar la foto, nuestro ojo va directamente es a tenía que haberme colocado de esta manera, o cuántos selfies nos quitamos para subir a las redes para salir bien. ¿Cuánto no nos estudiamos diciendo, no, pues yo tengo que hacerme el tiro desde aquí arriba? Entonces, el que está delante de la cámara no está viendo lo que tú estás sacando. Solo ve el resultado, pero no sabe cuál va a ser ese resultado. Entonces, hay ese nerviosismo de me habrá sacado de mi lado bueno, me habrá sacado de mi lado malo, porque yo la vi que estaba haciendo un contrapicado y yo creo que me queda mejor pues un plano más extremo, ¿sabes? Entonces al final el cliente no sabe lo que tú estás recogiendo en la cámara hasta que tú le entregas el trabajo. Y hay ese nerviosismo de cómo me habrá quitado, y por eso yo creo que es tan importante de que se olviden de que están siendo fotografiados, de que se sientan cómodos delante de la cámara, de que al final vean que están pasando un rato contigo, pero que no están siendo observados por el fotógrafo. Yo creo que es importante. Al final en la fotografía hay un poquito de cada uno. Entonces yo intento plasmar en mis fotos un poquito de lo que hay dentro de mí, de mis inseguridades, de cómo me gustaría que me viesen. Entonces, al final intentas fotografiar a la persona que tienes delante buscando que eso que a ti te falta
que piensas que también le puede faltar a la persona que tienes delante de la cámara, intentar solventarlo con la imagen que estás sacando. Sí, vamos, que al final es importantísimo que la persona se sienta cómoda con el fotógrafo y con la cámara. ¿Crees que también es un factor importante lo que decía sobre todo al principio de esta pregunta, de que las personas saben ya sus defectos y digamos que es en lo que más se centran? O sea, lo que digamos que muchas veces una persona sabe sus virtudes o a lo mejor no Sus defectos, sí. Sí, pero que al final siempre se centran en lo malo, ¿no? Yo creo que lo que tiene que hacer uno es intentar que el cliente se olvide de que está delante de una cámara. Volvemos a lo mismo, sí, esa es la clave. La clave es esa, porque hacer hincapié en cuántas veces no habremos ido a fotografiar y que te dicen, mira, mi lado bueno es el izquierdo. Y tú la observas y dices, pues está equivocada. Su lado bueno es el derecho y es un contrapicado, y para hacer más suaves sus facciones, pues es de este lado. Entonces, al final, el que está delante de la cámara es el que tiene que saber buscar la fotografía, y uno mismo piensa que se conoce, pero tiene que dejarse guiar un poco por el fotógrafo, y para eso el que tienes delante tiene que olvidarse de que está delante de la cámara para poder hacer tu trabajo con libertad para buscar la mejor imagen. Y la gente en tus sesiones, tú, vamos, Sí. consigues eso, ¿no? Generalmente sí, a día de hoy creo que lo he conseguido. Siempre puede haber uno que se sienta un poquito más incómodo, pero yo trabajo durante muchas horas con el mismo cliente. A veces veo personas que dicen mini sesión de 30 minutos por tanto. Y para mí como fotógrafa es imposible conectar en 30 minutos. Porque entre que preparas la composición, las texturas, la iluminación, ya se te van esos 30 minutos. Entonces, ¿dónde dejas espacio en esos 30 minutos de esa mini sesión o de 90 minutos para conectar con el cliente, para escucharlo, para saber cómo se siente, para saber qué es lo que busca con la imagen que te está pidiendo en ese contrato que te hace para su sesión fotográfica, ¿sabes? Entonces, yo me tomo un tiempo para hablar, para conocer, para que se sienta cómodo, para ver, sentarme y decir, Dios, está entrando un halo de luz por este lado, pues le va a favorecer a sus facciones desde este punto de vista. Tienes que tomarte un tiempo para poder trabajar la composición de la fotografía. Y eso en la sesión, pero previamente ya tú has hablado con el cliente un poco qué es lo yo previamente hablo con el cliente, me cuenta cómo es su historia particular, como cuando vas a conocer a una persona por primera vez para incluirla en tu grupo de amigos, pues hago eso un poco con el cliente. Vale, pues cambiando de tema ahora un poco. Tú eres mujer, bueno, supongo que te consideras mujer. Sí. Y en base a eso, ¿has tenido algún problema a lo largo de tu carrera? ¿Te has sentido discriminada, infravalorada o algo del estilo? Es cierto que estoy en un sector, es decir, no me dedico solo. Generalmente la mujer pues se dedica más por la empatía a la maternidad, al recién nacido. Yo no. Yo como muchas otras fotógrafas también, me he metido en moda, me he metido en contenido, me he metido en prensa, abarco muchos sectores. Pero no me he sentido discriminada. Primero porque cuando yo voy a un trabajo, voy a demostrar la valía de mi trabajo con mi resultado, no siendo mujer o siendo hombre. Es más, muchas veces sabes que bueno, hay gente que en el sector, en este y en todos los sectores, pues a lo mejor se pueda sentir un poco discriminada. No es mi caso. No me he encontrado con ningún impedimento. De hecho, yo lo comento el 8 de marzo del año pasado en la mesa redonda en Tenerife. Siempre me he encontrado con muy buenos compañeros y no me he sentido discriminada en ningún aspecto. Pero también porque busco ser igual que todo el mundo.
Es decir, no que mi condición de mujer me favorezca tampoco por ser fotógrafa. Creo que me favorece en cuanto a empatizar a lo mejor con las mujeres a la hora de fotografiarlas. Es más, creo que es un plus ser mujer a la hora de fotografiar que ser hombre, desde mi punto de vista. ¿Crees que eso también es un factor importante a la hora de que sobre todo las mujeres te elijan a ti y no a otra persona para las fotos? Sobre todo eso de las mujeres siendo creo mujeres. que la persona que me busque, ya sea mujer o hombre, me busca por el resultado y el tipo de fotografía que hago. No tanto por empatizar, porque hay otras mujeres y al final te escogen a ti como mujer, sino porque buscan que las veas como yo las veo. Habrá otras mujeres que buscarán que las vean como las ven otras fotógrafas. Pero sí es cierto que tengo un sector femenino amplio que busca que yo la fotografíe. Y es vamos, soy súper afortunada por eso. Que al final tu fotografía, como decías antes, que hay fotógrafas que se dedican a lo mejor más a bebés o más maternidad, etcétera, sí. Pero tú dices fotógrafa de lifestyle, pero al final te dedicas, digamos que es tu estilo, pero aplicado a todo el tipo de fotografías, exacto, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que ser fiel al estilo fotográfico de cada uno. De ahí que sea tan importante no copiar de otros fotógrafos, sino empaparte de lo que te pueden aportar a nivel técnico. Yo lo que hago es llevar a mi terreno cada uno de los sectores. Es decir, me dices, ¿eres fotógrafa de bodas? ¿Eres fotógrafa de newborn? ¿Eres fotógrafa de maternidad? ¿Eres fotógrafa de contenido? Soy fotógrafa. Punto. Simplemente que lo llevo a mi terreno y soy fiel a mi estilo fotográfico. Yo nunca firmo mis fotografías. Y para mí el mayor orgullo de mi vida ha sido cuando un profesor de fotografía me ha escrito por las redes y me ha escrito María, reconozco cada una de tus fotografías sin estar firmadas y sé que son tuyas. Por tu blanco y negro, por tu encuadre, por tu composición, por tu iluminación. Y eso para un fotógrafo, llegar a conseguir eso, es un orgullo, me siento orgullosa de eso, sí. Sí, o sea, eso con toda la humildad del mundo. Sí, pero... sí, pero que vamos, que ese es el para mí es el mayor reto. El mayor, sí. El orgullo de los fotógrafos, que la gente vea una foto, en este caso tuya, y diga, vale, esta foto es de María Novo. Tú ves una fotografía de Peter Lindbergh y tú dices, es de Peter Lindbergh. Llegar al punto en el que estaba él, yo creo que es prácticamente imposible porque era un dios en la fotografía. Pero que el cliente, la gente de a pie de la calle, tus propios compañeros, vean una fotografía tuya y digan, he visto esta fotografía y sé que es tuya. Es el mayor objetivo, el haber alcanzado una meta en tu profesión. Eso es decir, sí, al final es haber definido ya tu estilo y que la gente lo reconozca. Tú ves una fotografía de Vivian Maier y aunque no esté firmada por Vivian Maier, de hecho las fotografías de Vivian Maier las descubren sus sobrinos en un desván y están sin firmar. Y todo el mundo sabe que es una fotografía de Vivian Maier. A la hora de definir tu estilo, porque claro, digamos que tú ahora ya tienes tu estilo definido y dices que no te gusta copiar a otros fotógrafos, pero en algún momento, al principio, al final, copias para aprender, ¿no? No, te inspiras para aprender, pero no copias la imagen. Tú miras mi Instagram y no hay dos imágenes iguales. Es imposible... si tú lo que buscas es reproducir la fotografía de otro fotógrafo, al final te vas a encontrar con imágenes en tus redes, en tus trabajos, que puedan coincidir con el de otros fotógrafos. Lógicamente siempre queda impregnada la imagen en tu cabeza de otros fotógrafos, pero más a nivel técnico, de iluminación, de composición, pero no a nivel de posado. Primero porque tú estás fotografiando el alma de esa persona. No estás fotografiando una pose. Estás indagando, estás hablando con el cliente. Entonces, cuando ves que el cliente fluye y está cómodo y tú catas la imagen ahí. Entonces, no es una imagen preparada. Es una imagen que el cliente te da,
pero a raíz de algo que tú has creado, de una historia que tú has creado. No sé si me he explicado muy bien, pero... Sí, yo lo que me refería es, claro, pues suponte, personas que están empezando, al final sí, ves otros fotógrafos, te inspiras, pero me refiero, si tú dices, voy a intentar sacar una fotografía similar a esta, a ver si tengo los conocimientos para hacerlo, ¿no? O... Claro, pero el trabajo está ahí en no decir, voy a sacar una fotografía parecida a esta, sino en, vamos, ¿qué velocidad habrá utilizado en esta fotografía? ¿Qué ISO habrá utilizado? ¿Qué diafragma, qué apertura del diafragma ha utilizado? ¿Ha hecho un contrapicado? ¿Por qué? Porque tenía la mandíbula de esta manera, porque tenía la nariz aguileña, porque tenía el ojo de esta manera, porque era más gruesa, era menos gruesa. ¿Por qué ha utilizado esta composición? ¿Qué texturas ha utilizado? Yo analizo eso, no analizo el copiarla. Analizo el poder decir, bueno, pues la ropa que trae es aterciopelada. Bueno, pues vamos a buscar una ubicación donde las cortinas sean aterciopeladas. Ha utilizado una iluminación Rembrandt. Bueno, pues vamos a utilizar una iluminación Rembrandt, pero vamos a utilizar un sillón, vamos a utilizar la esquina de una cama, vamos a utilizar las baldosas. O sea, lo llevas a otro... A otra historia, a otra composición, pero utilizando la técnica que ha utilizado, pues los parámetros que ha utilizado, las texturas que ha utilizado, pero tú buscas tu propia composición para esa persona. Sí, creo que antes también dijiste lo mismo, sí. Básicamente se trata de analizar y aprender lo que ha usado y por qué lo ha usado. Exacto. Y cómo lo ha usado. Sin copiar. Bueno, para ir acabando ya, te quería preguntar un poco, bueno, has nombrado a algunos fotógrafos y demás, bueno, y directores de fotografía a lo largo del podcast, pero ¿hay alguna persona referente que te haya inspirado a lo largo de tu carrera o ahora mismo? Para mí hay dos referentes, tres, vamos a poner tres, claves a lo largo de mi carrera. Uno es Stephen Butler, otro es Cayetano de About Light, y después está J. Barros de fotografía callejera. O sea, han sido pilares fundamentales a la hora de yo formarme como fotógrafa. Uh-huh. Y la inspiración que recojo en ellos, la ayuda que recojo en ellos. O sea, yo hubiese sido imposible realizar el cortometraje si Cayetano de About Light no me hubiese ayudado como me ha ayudado. Ahí está la generosidad de algunas personas en nuestro sector. Uh-huh. Sí, vamos, porque hay mucha gente que te dice que no tiene referentes o que no le gusta No, tal. sí, tengo referentes, por supuesto. Uh-huh. Peter Limber es un referente en la moda para todo el mundo. Hay un montón de fotógrafos que son referentes, que me hayan marcado esos tres fotógrafos, pero después hay infinidad de personas que ves su trabajo y lo admiras, uh-huh. ¿Sabes? Claro. Y luego aquí a nivel de las islas, ¿consideras que hay buenos fotógrafos, que se hacen buenas fotos? Aquí en las islas hay fotógrafos maravillosos con una visión súper bonita y en Canarias da muy buena fotografía. Primero porque es cierto que hay mucho fotógrafo de boda bien formado y después que las islas es un centro neurálgico de hacer mucho workshop, porque tenemos una climatología que lo favorece. Entonces es una garantía de que no te va a llover en el shooting, uh-huh. Generalmente, porque hoy, por ejemplo, está lloviendo. Sí. pero eso, todo eso lo favorece y hay muy buenos fotógrafos en la isla. Uh-huh. Yo llego a la isla y el primer fotógrafo que conozco es Toño Suárez, que es un fotógrafo de moda y es muy buen fotógrafo. Raúl Ramos, que trabajo con él en bodas, es muy buen fotógrafo también. Después Leo Santana en paisaje y Alberto Silva son buenísimos. Hay mucha gente en muchos sectores que son muy buenos fotógrafos.
¿Y crees que es un sector saturado o que realmente hay trabajo para todos? Yo creo que hay trabajo para todo el mundo. Primero porque hay un tipo de cliente que te busca. Hay un cliente para cada fotógrafo. No, no me gusta cuando uno se resguarda en... Es que vivimos en una isla. Porque cuando tú trabajas en Galicia, por ejemplo, tú no te coges todos los días el coche para ir a Madrid o para ir a Asturias o para ir a San Sebastián. Trabajas en un radio a tu alrededor. Primero porque allí la gasolina es carísima y no te puedes coger el coche cada 2 por 3 para salir. Te tiene que compensar mucho el trabajo para poder salir de tu radio. Entonces, al final te manejas en un radio como nos manejamos aquí en la isla. Creo que hay una competitividad un poco absurda en el sector. Ujú. ¿En el sector en general o...? En el sector en general y en el de bodas en concreto. A mí me gusta llevarme bien con todo el mundo, no tener conflicto con nadie, dedicarme a lo mío, centrarme en lo mío y no entrar en competiciones absurdas. Ujú. Me parece que te desgasta, que te quita tiempo de centrarte en tu trabajo y en seguir prosperando en lo que tú haces. Al final, lo que dices de que hay un cliente que te busca a ti, entonces lo importante ahí es definir bien tu trabajo y diferenciarte de otras personas, ¿no? Al final, tener el estilo propio que comentábamos Tener tu antes. propio estilo fotográfico. Y ese cliente te va a buscar por eso. Yo apenas subo fotografía de bodas. No sé si te has fijado, y yo hago un montón de Sí, bodas bueno, al yo de año. hecho creo que, bueno, tampoco le he dado mucho para abajo al perfil, Sí. pero creo que no vi Prácticamente ninguna. no Sí. hay. Y hago un montón de bodas al año. Es el cliente el que le enseña a otro cliente qué tipo de fotografía de bodas hago. Entonces, al final, me muevo en un sector que busca ese estilo fotográfico. Me muevo dentro de un tipo de cliente. Hay un tipo de cliente para cada fotógrafo. Pues creo que ha quedado bastante bien el podcast, así que lo último, sí, el tema de las nominaciones, que creo que ya me dijiste que tenías a una persona y que creo que la nombraste antes. Sí. Raúl Ramos, que es mi compañero de bodas cuando voy a hacerlas. No me gusta ir a las bodas sola, no por nada, sino porque yo soy un poco loca con la cámara, quien me conoce lo sabe. Soy un poco, como llamáis aquí en Canarias, jiribilla. Y entonces tener a una persona un poco más sensata al lado te ayuda a asegurarte algo que se te pueda escapar a ti. Y Raúl ha sido mi compañero de bodas desde que he llegado aquí a la isla y es un compañero maravilloso, una persona excepcional y un fotógrafo muy bueno. Vamos, que a ti te da confianza tener otra persona ahí Sí. no de backup, porque también será principal y sacarán No, fotos. tú puedes Sí. hacer una boda tranquilamente solo, sin problema ninguno, y estar en todos los sitios. Ujú. Pero primero que a mí me gusta trabajar con otra persona, me lo paso muy bien. Ujú. La gente que trabaja conmigo sabe que me gusta divertirme un montón en mi trabajo. Primero porque yo con una cámara en la mano soy feliz, me moriré con una cámara en la mano. Y segundo, porque te aseguras de que si pasa algo en el momento que se están poniendo los anillos en tu cámara, vamos con 2 cámaras, pero puede pasar algo, te aseguras el tener esos momentos para el cliente y no perderlos. Eso no se puede recuperar. Claro, claro. Entonces, Sí, si sí. llevas a una persona al lado, es muy difícil que 4 cámaras se estropeen en el mismo momento. Ujú. Pues nada, contactaremos con Raúl a ver si quiere venir. Yo te paso su contacto. Y nada, María, muchas gracias por venir al podcast. A ti por pensar en mí y por tenerme aquí. Bueno, a ver, que realmente te nominó Luis Dengo. Mira, el mejor colorista que hay en el mundo es Luis Dengo. Y como amigo, no puedo decirte cómo es porque es sublime, es la palabra. Pues nada, muchas gracias, que te vaya todo bien y nada. Muchas gracias a ti, de verdad.